Muy buenas noches a este programa que busca informar, reflexionar, compartir con ustedes hipótesis. Y la primera que vamos a manejar es inquietante. Durante varios años manejamos la idea de que el Distrito Federal es una burbuja de paz, aislada relativamente de la violencia. En diversas ocasiones, también en esta mesa, hablábamos de que el cerco se estaba cerrando sobre la capital. Hace poco más de una semana sucedió un hecho muy inquietante. En la zona rosa, en el corazón de la ciudad, 12 jóvenes fueron secuestrados y están desaparecidos. Y la respuesta del gobierno federal ha sido desconcertante e inquietante porque, para empezar, el lenguaje que han utilizado es impropio. Que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se refiere a ellos como ausentes, evoca los intentos que hizo Felipe Calderón y que han hecho otros gobernadores de minimizar la violencia. Segundo, la ineficacia que han mostrado las corporaciones policíacas del Distrito Federal es francamente decepcionante, vamos, porque ¿en dónde quedaron las 14,000 cámaras? ¿Para qué sirvieron? Es decir, si ya filmaron a las camionetas, ¿hasta dónde las siguieron? Se amparan en las líneas de investigación, pero a la fecha está quedando el sabor de que estamos ante, tal vez, es una hipótesis, ante un fenómeno de extraordinaria gravedad que sería el Distrito Federal como campo de enfrentamiento de los carteles, al igual que otros estados como el Estado de México o Morelos. Tú lo has dicho, además, con una gran claridad, que el cerco se estaba estrechando, que ya teníamos efectivamente una presencia criminal en municipios conurbados y que en la Ciudad de México había algunos elementos como para empezarse a preocupar. Lo dices perfectamente, los dos ángulos son, creo que, perniciosos. Por un lado, la incapacidad de la policía capitalina para utilizar los recursos que tiene. No es la primera vez en esta administración que eso ocurre. Recuerdo el muy desastroso desempeño que tuvieron el día 1 de diciembre, donde fueron a detener gente en los lugares donde no había protestas. Una cosa absolutamente caótica. Pero ahora efectivamente tienen cámaras. No se enteran de que están secuestrados hasta que los familiares les paran el eje 1 norte, que es, digamos, el único lenguaje que entiende la, digamos, administración capitalina, ¿no? Que te bloquean una calle, entonces algo está pasando, pero hasta entonces reconocieron el asunto. Y el otro, esto de querer negar la realidad es peligrosísimo. He notado que hay una tendencia, especialmente en la capital de la República y en el Estado de México, a minimizar los temas, es decir, son hechos aislados, no se preocupen. Bueno, serán hechos aislados o no. Hoy el Universal publica en portada una encuesta de Buen Día en la cual dice que la percepción de violencia en el país no solamente no ha bajado, en algunos segmentos ha crecido. Y el lugar donde más crece, independientemente de que en el gobierno de Erubiel le bajen al número de muertos, ¿se acuerdan del escándalo de las cifras de asesinados? Y que aquí en la Ciudad de México Mancera diga que no pasa nada, la percepción es que en estas dos entidades sí se ha incrementado la violencia. Ahora, si echamos un vistazo a las estadísticas, yo en este momento ya de memoria no las puedo citar, pero por estado resulta que en donde hay más asesinados por cada 100,000 habitantes, que es la forma habitual en que se manejan estas cifras, es el estado de Chihuahua, y son 70 y tantos por cada 100,000. El estado donde hay menos es Yucatán, es de 0 punto y algo. Es decir, hay una distancia en los dos extremos del país, en Yucatán y en Chihuahua, que parecieran dos países. En materia de asesinatos, Yucatán pareciera Suecia, no en clima, pero en el otro tipo de clima de la inseguridad, sí. Y Chihuahua se acerca a como si fuera Honduras. En el punto intermedio y yendo muy a la baja está el Distrito Federal. Tiene unas de las cifras en general no alarmantes sobre asesinatos. Pero esta desaparición y el hecho de que poco a poco se haya ido acercando el crimen organizado, no al Distrito Federal, porque seguramente que aquí está desde hace mucho tiempo, sino que haya decidido
lanzar este guante al gobierno. No les importó. La bofetada es realmente enorme. Puso al gobierno de la capital realmente en contra, entre la espada y la pared, no saben qué hacer. Entonces, ¿por qué el crimen organizado ha decidido romper la relativa quietud, el relativo acuerdo, no sé si lo habría o no, en el Distrito Federal y que lo hacía esa isla de la que habla Sergio? No lo sé, pero lo decidió. Entonces hay unas bofetadas al gobierno federal y al gobierno de la capital. La población percibe que la violencia no ha disminuido en el país, y en particular esto hace que la Ciudad de México se ponga muy nerviosa. Pero por eso mismo sería muy importante que nos aclaren qué es lo que pasó, es decir, cuál es la razón de que haya ocurrido esto, los jóvenes quiénes son, están metidos o no, porque es típico que se piensa decir, bueno, quién sabe en qué andarían metidos. Y lo hemos visto muchas veces en diferentes puntos del país que no estaban metidos en nada, que son actos de pronto o que son accidentales en el sentido de que iban por alguien y de repente les toca a alguien más que nada tiene que ver, o de plano ya actos de provocación directa y abiertos, que también los ha habido en muchas partes del país, en donde llegan a un restaurante y de repente arrasan contra los comensales, ¿no? Ya como actos de confrontación directa con el gobierno. Entonces sería muy importante que el gobierno capitalino nos diga, además de dónde están esos jóvenes, sí, desde luego, pues, qué pasó, por qué, qué es lo que está de fondo, para entender qué es lo que está pasando en la ciudad. Porque una de las tesis que se manejaban, o se manejaron hasta hace poco, de por qué en el Distrito Federal se mantenía relativamente baja la violencia derivada del crimen organizado, frente a el incremento en muchos otros puntos del país, no en todos, era el mando unificado de las policías que para efectos prácticos había aquí. Es lo que se está buscando en otros estados, ya se acordó que se va hacia esa ruta, pero aquí se decía es que aquí sí hay un mando unificado y por lo tanto hay mayor eficacia de las policías para enfrentar al crimen organizado, que desde luego está presente en México en todo lo que es distribución de la droga, etcétera, pero no rebasa la violencia dentro de ciertos límites aceptables, tolerables. Y ahora, pues, ¿qué está pasando, no? Porque sí parece ser que las policías capitalinas o la policía está teniendo deficiencias en entender y explicar los problemas que se dan aquí en materia de violencia, vinculados o no, porque también violencia política. Lo del 1 de diciembre quedó sin aclarar, ¿de dónde venían? Unos se quedaron con la hipótesis de que fue provocación del propio Estado, con halcones pagados, y otros se quedan con la idea de que son grupos radicales de la izquierda, quizá afines o probablemente afines al López Obrador. Cada quien tiene su interpretación, pero nunca tuvimos una explicación oficial. Y parece que no lo vamos a tener, pues ya pasaron 6 meses de eso. La única explicación es que la actuación de la policía fue desastrosa. A mí me preocupa mucho este lenguaje que ya usaron el gobierno federal y otras entidades federativas de, estos que mataron no eran trigo limpio y quién sabe qué, en qué andaban metidos. Me parece riesgosísimo ese lenguaje, no porque tú lo digas, Crespo, sino porque creo que vale la pena matizarlo. Pueden ser primos hermanos de Belcebú los que estaban en ese lugar de la zona rosa. Lo que no puede ser es que en una ciudad como la nuestra desaparezcan 12 y así empezaron en Ciudad Juárez, así empezaron en Monterrey, así empezaron en Tamaulipas. Son delincuentes de todas maneras. ¿A quién le pueden importar? No, yo creo que sí importa mucho que, insisto, independientemente de los antecedentes en lo que estuvieran o fueran ellos mismos integrantes de un cártel, que desaparezcan 12 en la capital. Claro, hay una sintomatología de la violencia que se está olvidando porque había ciudades que parecían ser totalmente inmunes como Monterrey y que ignoraron la llegada de grupos del crimen organizado hasta que fue demasiado tarde, porque la llegada no supone solamente el que van a vivir ahí los capos, sino la llegada en el sentido de la violencia es la creación de unas bases paramilitares y sociales y políticas que les da sustento. Y en ese sentido, lo que inquieta, y regreso a lo mismo, es las grandes lagunas informativas, porque hay muchas preguntas, por supuesto.
además de las ya mencionadas, es no que era tan sólida la estructura de seguridad del Distrito Federal, qué tanto dependía de Manuel Mondragón y su equipo, cuántos de su equipo se llevó al gobierno federal, cuántos se quedaron, por qué el jefe de la ciudad actual, que fue procurador de justicia del gobierno del Distrito Federal, no está demostrando la capacidad de reacción discursiva y operativa que uno esperaría de alguien pues que viene del ámbito de la seguridad. Él no es policía, él es abogado, es doctor en Derecho, pero está formado en el mundo de las corporaciones policíacas y da la impresión que está desconcertado, que tal vez en el balance de estos días la imagen que proyecta es de alguien que no tiene claridad sobre el qué hacer, y en conflictos de este tipo lo que uno espera de quienes gobiernan es certidumbre en la estrategia, claridad en las tácticas y resultados en informativos y reales en la atención a las víctimas, porque coincido contigo. Más allá del origen o de los oficios y trabajos de los 12 jóvenes secuestrados, ausentes, desaparecidos, es que están siendo víctimas de la peor agresión a los derechos humanos, que es la desaparición, y no le demos tantas vueltas, están desaparecidos. Ahora, esto es un golpe al gobierno del Distrito Federal, que está gobernado por el PRD, sí, pero es un golpe también al gobierno federal, porque ellos se encargaron de hacernos patente su propósito de disminuir, la verdad es que nunca dijeron acabar, pero disminuir con la ola de violencia en todo el país. Lo que pasa en el Distrito Federal es también de su competencia. Están quedando mal los dos, y quedar mal en esto, en un tema que está, según las encuestas desde hace años, en el tope de las preocupaciones de la sociedad mexicana. Si mal no recuerdo, en las últimas encuestas de Mitofsky está entre la economía, que no está funcionando bien, y la violencia. Sí. La inseguridad, ¿no? Bueno, el tema de la inseguridad está ganando en las últimas encuestas como la preocupación principal. Yo no sé si es factible que se haga la distinción. Bueno, es que esto es del PRD y de la Ciudad de México, esto no. O es el gobierno, para el mexicano normal, común y corriente, es la autoridad la que no puede. Precisamente, además de las percepciones que se puedan medir por opinión pública, que en algunos casos dicen, mira, precisamente por no ponerlo como centro de atención, lo de la seguridad, como sí lo hizo Felipe Calderón, mucha gente está teniendo la idea de que las cosas están mejorando, pero a la hora de ver la contabilización de la violencia en los diferentes puntos del país, pues pareciera que no. Es decir, y eso se le va a revertir ya relativamente pronto al actual gobierno, porque hasta ahora se ha manejado como la herencia, desde luego, de una estrategia totalmente fallida, donde se fue totalmente fuera de control la situación del Estado frente al crimen organizado, regionalmente en algunos puntos más, pero este gobierno apenas está reaccionando ante ello. Pero dentro de 6 meses ya habrá pasado un año de este gobierno, y lo que se está percibiendo en términos contables es que la violencia no está disminuyendo, sino que en general se está empeorando la situación de descontrol y de inseguridad. Sí, además está toda la polémica, que creo que hay que seguirle la pista del número de homicidios y cómo los están contando, porque esta mágica reducción de los homicidios en el Estado de México, que impacta en la nacional, ha generado un grave problema. Y está el otro tema de percepción, ese le pega al gobierno. El artículo del Times este fin de semana, del New York Times, era: a unos pasos de la embajada americana y británica ocurrió esto. Así es que les pega a ambos. Sí, la localización geográfica sí importa. Sí, claro. Vamos, porque está en el corazón, en uno de los corazones de la ciudad, hay varios, pero seguramente regresaremos sobre este tema, porque hablar del Distrito Federal es hablar del país. Regresamos en un segundo. Pues bien, seguimos con el tema de la inseguridad, nada más que desde otro ángulo, y que conste, no vamos a proponer una salida tan tajante como la que vamos a discutir, pero tenemos que discutirla.
y es ese momento en que el gobierno ya no puede con quien lo está retando y tiene que pactar. Es una posibilidad. En el caso mexicano, el ejemplo más claro, histórico, contundente, fue la rebelión cristera de 1926 a 1929, 3 años de una violencia inusitada en una zona del país, no en todo, pero sí era una brutalidad esa guerra civil, y se llega a un pacto. Ninguna de las dos partes realmente cedió, ni la iglesia ni el gobierno. Casi podría decirse que quedaron tablas, quedaron donde estaban desde antes. Los que sufrieron el impacto fueron los miles que se murieron. Pero en Centroamérica está desarrollándose un drama interesantísimo, las maras. Es la violencia también brutal que se originó en Estados Unidos, de ahí vienen algunas de las maras, la Salvatrucha, la de la calle 13, pues son calle 13 en Estados Unidos. Y han llegado desde la cárcel, están intentando llegar pues a un acuerdo con el gobierno, bajarle a la violencia. La iglesia está interviniendo y también hay un representante de la Organización de Estados Americanos, un norteamericano, está metido en este acuerdo en que esperan bajar el nivel de la violencia. Y ahora nos enteramos, si ustedes leyeron un gran artículo en el periódico El País del día de ayer, que en Italia, a fines de los 1980s y principios de los 1990, el gobierno llegó a un acuerdo con la mafia siciliana, un acuerdo para detener la violencia, pero en términos puestos por la mafia, y la violencia se detuvo. El costo, dice el autor del artículo, es la democracia italiana. Bueno, en el caso mexicano, que conste, no estamos proponiendo un acuerdo similar, pero no podemos dejar de discutirlo. Hay un dejo de desesperanza, Lorenzo, en tus palabras con lo que está pasando en México, y me parece que es compartido porque si uno revisa lo que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto, hay dos grandes ausencias que todos esperábamos, o al menos yo esperaba. Uno, una visión integral sobre lo que quieren hacer. ¿Cómo va a ser diferente la estrategia de este gobierno del anterior? No lo tenemos todavía claro, falta ese documento matriz articulador que nos explique en qué va a ser diferente. Segundo, esperábamos un golpe mediático para que tomara este gobierno la iniciativa, no solo en el tema del combate al crimen organizado, en el tema de drogas. Por ejemplo, algo que es una vergüenza internacional para México es La Bestia, este ferrocarril que trae centroamericanos y extranjeros, cruza todo el territorio y a la luz de todo mundo, ¿sí?, son extorsionados, secuestrados, las mujeres violadas, y el gobierno de Enrique Peña Nieto no hace absolutamente nada, cuando ahí tendría lo pongo de ejemplo, un aspecto, una política, una acción que le permitiría tomar la iniciativa. Lo que da la impresión, Enrique Peña Nieto, está cayendo en el síndrome de Calderón y de otros gobernantes que son reactivos, que están reaccionando ante lo que pasa. Y pongo un ejemplo que es entre serio y chusco. La seriedad es que en Estados Unidos ya le están arrebatando el monopolio de la venta de marihuana a los mexicanos, de manera legal. En el estado de Washington y en Colorado ya están vendiendo la marihuana y hasta le están poniendo marcas. Eso es lo serio, porque quiere decir que ahí están tomando medidas para ir a la raíz del problema. Lo chusco, lo frívolo, lo grotesco es Vicente Fox auspiciando ese evento en Seattle y prestándose para decir, aquí sí las están sabiendo hacer. Nadie dice nada porque pues ya, ¿qué se puede decir? Pero me parece que, ya que hablabas de Mujica, lo comentamos durante un intermedio largamente, él argumenta en la entrevista... El presidente de Uruguay. El presidente de Uruguay
la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos tomen la iniciativa en la legalización de algunas drogas. Pues a este gobierno, al gobierno de Enrique Peña Nieto, le está faltando mucho. Además, bueno, en Uruguay se está discutiendo la legislación. Viene esta semana toda la discusión en la OEA, en Guatemala, sobre el tema de las drogas, pero México ya fijó su postura en una entrevista que dio el presidente a un medio colombiano. Dijo: el tema de la legalización, ni pensarlo, no está ahí. Hace unos días decía Samper, que estuvo de visita el expresidente de Colombia en México, necesariamente tenemos que entrar a la lógica de la descriminalización del consumo de las drogas, porque bueno, en todas partes está creciendo. Lo que pasa es que los gobiernos, en el caso del mexicano, no se atreven a entonar o a decir eso por miedo efectivamente a disgustar. Supongo que los Estados Unidos tienen que ser expresidentes. Felipe Calderón ya al final de su mandato decía, bueno, a lo mejor sí es buena idea esto de descriminalizar el tema de la droga. Y yo creo que a partir de ahí nace el pacto, ¿no? La idea de un pacto no es un señor malísimo se sienta con el del Estado y como dos embajadores así dicen, a ver, ¿en qué términos nos entendemos usted y yo? No, es un pacto de administración y de convivencia, poco como el que hemos tenido en la Ciudad de México con el robo de autopartes. El gobierno de la Ciudad de México sabe perfectamente dónde se roba, dónde se vende la mercancía robada. Dice, a ver, señores, si no se salen de su perímetro, aquí vamos a funcionar. El gobierno de la Ciudad de México sabe perfectamente dónde hay trata de personas e incluso prostitución de niñas y bueno, pues permite que todo eso ocurra en una lógica de pacto, como de convivencia. Yo creo que sí hay que apelar no a un pacto en general, sino ver qué actores eficientes podrían ayudar. A mí me impresiona, por lo bueno, el papel de la Iglesia en América Central. Por ejemplo, en Honduras es un cura el que está garantizando efectivamente el pacto, y el pacto básicamente es, oiga, puede haber beneficios a los que están en la cárcel si se reduce el número de muertos. En El Salvador lograron un pacto similar, aunque ahora se están saliendo del acuerdo, que porque les cambiaron al jefe de la policía. Pero ahí está la Iglesia. ¿La nuestra qué hace? O sea, la nuestra, parte de lamentar los niveles de violencia, digo, no veo a Norberto Rivera, francamente, negociando nada útil para la sociedad en estos términos, pero sí podrían usar su autoridad sin violentar absolutamente nada del orden constitucional de este país para traer un poco de paz a algunas regiones. A mí me parece que en las sociedades que más consumen droga, las más desarrolladas, los niveles de violencia no llegan para nada a lo que tenemos aquí en México o lo que hubo en Colombia, en otros países centroamericanos y demás, precisamente porque hay algún tipo de acuerdos, algún tipo de reglas. Es una medida pragmática en el sentido de decir, pues se tendría que aplicar el Estado de Derecho contra quien violenta la ley, pero tratándose además en el caso del narcotráfico de delitos sin víctima, porque en realidad no es lo mismo que extorsión o secuestro, entonces miren, vamos a tomar una posición pragmática en el sentido de que la solución no sea peor, ¿no?, que el problema, porque con el ataque frontal al narcotráfico, como sucede a veces en confrontaciones con guerrillas, decir, bueno, pues entonces aquí el resultado va a ser peor para la sociedad, porque ni vas a resolver el consumo, porque quien quiere buscarlo lo va a encontrar de todas maneras, no vas a resolver el control del Estado, el control se puede empeorar, violencia, inseguridad, ese es el saldo que tenemos de estos 6 años, o si se quiere de los 12 años, porque Fox inició esta guerra sin cuartel contra los narcos, ahí se empezó a incrementar la violencia de manera significativa. Pues el saldo es, ¿se resolvió el problema? Para nada. ¿Se redujo el consumo? Tampoco. No. Nada, ninguno de los objetivos buscados mejoró y al contrario, en muchos casos empeoró. Pero además la violencia y la inseguridad se dispararon. Son cuestiones pragmáticas. Algunos expertos dicen, por ejemplo, que mientras se mantuvo, digamos, con el régimen del PRI, el problema administrado, no resuelto porque no se puede resolver bajo la prohibición, los gobernadores hacían acuerdos locales, sí. Bueno, no ellos directamente, pero es decir, los podían propiciar a través de sus colaboradores y demás. Y cuando llegaron los gobiernos panistas, esto se volvió como un anatema. Si encontramos que tú estás haciendo algún tipo de acuerdo a nivel local, en fin, o auspiciándolo, pues te vamos a llamar a cuentas, y entonces los gobernadores soltaron. Entonces se perdió totalmente el control o el tipo de acuerdo implícito que había en el sentido de decir, ustedes manden su droga a Estados Unidos y allá que se arreglen, y aquí simplemente no se metan con la ciudadanía, que eso era básicamente el acuerdo que prevaleció bajo el régimen priista. Hay un complemento a mi comentario. Una modificación muy positiva en el lenguaje del gobierno de Peña Nieto fue darle la
prioridad a las víctimas. Lo malo es que esa prioridad a las víctimas no la están llevando a sus últimas consecuencias, porque si lo hicieran, no rechazarían de manera tan tajante la criminalización del consumo de drogas que provoca víctimas. Fíjate, Sergio, tú ponías el tema de la bestia, de este tren, es en realidad el único que tiene ese problema, no es todo bueno, que ya ni hay sistema realmente ferroviario, por eso que quizá no haya en otras partes ese problema, pero existió en el pasado. En el pasado los trenes, cuando sí eran importantes, sí eran vías realmente vitales para el país, el ejército tenía siempre una partida dentro de cada ferrocarril. Iban en el cabús, en el vagón de hasta atrás, y luego iban recorriendo el tren a lo largo de las horas que duraba el trayecto. Eran partidas pequeñas, no eran ni siquiera un pelotón, eran 3 o 4, generalmente era un cabo el que estaba al frente, pero eso paró todos los asaltos que tenían los trenes en los años 40, en los años 50. Yo todavía llegué a ver cuando se bajaban en Buenavista los 4 o 5 soldados que estaban vigilando el tren. Ahora tenemos que, nada más del puro ejército de tierra, cuando 220,000 efectivos, no tenemos más que un tren que tiene ese problema y no lo han podido parar porque en realidad no han querido. ¿Para qué el ejército antes lo hizo? ¿Por qué no lo hace ahora? No es que les falten gentes. Averiguar exactamente qué tipo de escolta, porque así se llamaban, ¿no? Las escoltas del ejército, para un ferrocarril no sería cosa del otro mundo. Y no se hace. ¿Por qué? Pues porque están los centroamericanos que están indocumentados y entonces sería como avalar la vía indocumentada y entonces eso sería tener un problema con Estados Unidos al que no quieren esos indocumentados. Yo no sé qué diablos pase, pero al final de cuentas salimos peor ahora que como podríamos estar. Ese ferrocarril es desde luego una vergüenza nacional. Esa servidumbre intelectual, ética que tienen con Estados Unidos nuestros gobernantes es incomprensible. Lo es. Y por cierto, ya vieron que la gendarmería desaparece del mapa institucional del país, ¿no? Ya no se habla más de ella, que era como el elemento estrella de la nueva estrategia. Pues para eso, bueno, ya no seguimos más porque se nos fue el tiempo, pero sí que hay más tema. Nos despedimos por ahorita. Entramos ahora a un tema técnicamente algo complejo, prácticamente de especialistas. La reforma de medios de comunicación exige lo que se llama el apagón analógico, es decir, que se vaya quitando gradualmente a lo largo del país, empezando por Tijuana, esa era la idea, la transmisión de los canales como los conocemos ahora para dar paso a lo que se llaman los digitales, que se multiplican por cada canal analógico, puede haber varios digitales, con lo cual se abre la oferta, se da la posibilidad de que más canales comerciales se instauren, como está planeado en la propia reforma de telecomunicaciones, y se había iniciado entonces con Tijuana para hace un par de días, 3 días, y resulta que se cruzó la elección del 7 de julio, con lo cual le vino eso perfectamente de perlas a las televisoras para decir, oigan, espérense, como no se ha cubierto, porque parte del plan es cubrir con decodificadores para todas las televisoras, de tal manera que puedan percibir la señal digital en lugar de la analógica. Eso no se puede cubrir de la noche a la mañana. Prácticamente en ningún país donde ha habido apagones queda siempre un residuo. Aquí quedaron 7% de los hogares de Tijuana, Baja California, sin este decodificador. No se les pudo hacer llegar, repito, como sucede aparentemente en todos los países que han ido por este proceso. Y entonces, como están las elecciones a la vuelta de la esquina, pues el propio Instituto Electoral de Baja California dijo, oigan, pues efectivamente para mantener la equidad del derecho de información, el derecho de los partidos a llegar a todos los electores con sus mensajes, pues vamos a pedir que se posponga este apagón hasta después de la elección, para el día 18. Lo solicitaron el IFE en su comisión de radio y televisión avaló esa petición del Instituto de Baja California, y la COFETEL, que es la encargada en todo caso de tomar esta decisión, retomó esas peticiones, y esto ha generado desde luego pues el malestar y las reacciones de muchos grupos de opinión, de especialistas, de organizaciones especializadas
en la cuestión de los medios de comunicación. Ese es el problema planteado y empezamos con esta discusión. Muy a su pesar lo tomó la COFETEL, porque en un principio Moni de Swan dijo de aquí no me bajo y el plazo fue amplísimo y se tiene que cumplir. Hay dudas ahora, José Antonio, sobre si fue el 93% o fue el 73%. Ya no sabemos efectivamente cuál es el porcentaje de cobertura. Está esa discusión el día de hoy. De todas maneras, no es muy relevante ahora que han decidido aplazarlo. Yo veo que el tema ha sido controvertido por las televisoras desde que se anunció, lo llevaron a la Suprema Corte y no han querido, digamos, terminar o completar un procedimiento en el cual hay no solamente problema administrativo, hay la voracidad también de algunos comerciantes, que resulta que las cajoncitos, las cajitas digitales, casualmente en México valen 5 veces más que en los Estados Unidos, lo cual se ha prestado también a todo tipo de abusos, pero no hay manera de completar un proceso como este del apagón analógico sin que surjan efectivamente algunos problemas, ampliaciones. Y de verdad me pregunto, y se los pregunto a ustedes que conocen bien este país, ¿no hay obra o procedimiento que vamos a terminar en tiempo y forma? A todo le buscan, desde la estafa de luz hasta la obra del metro, o sea, todo tiene ampliaciones, sobrecostos, y la verdad es que no sé si porque estamos rematadamente mal organizados o porque hay esta idea permanente de extraer renta de lo que se pueda. ¿Y qué tal si son las dos cosas? Estamos muy mal organizados y está la idea de extraerle renta a las piedras, sacarle sangre a las piedras. Aquí, para nosotros, desde la perspectiva política, lo importante es que el statu quo se mantiene. Y el statu quo en Tijuana y en el resto del país le conviene a las dos grandes televisoras. Se suponía que en el Pacto por México uno de sus puntos centrales era atacar esta posición ya indefendible de los poderes fácticos. Y que aquí estaba, era uno, no el único, es apenas una de las frentes en las que hay que dar la batalla. Era un frente relativamente fácil, no representaba mayor problema, ya estaban las fechas. Ya todos lo sabían desde hacía mucho tiempo y de repente resulta que va para atrás. ¿Y qué esta idea del IFE y del Instituto Federal Local? ¿De cuándo acá nos salieron tan democráticos? Porque en su casa alguien no puede ver los comerciales que le van, la propaganda que le va a poner tal partido, entonces estamos atacando un derecho fundamental. El ciudadano normalmente, sí, por televisión es donde saca el 80% de su información política, pero hay otras fuentes de información. Entonces, si fue nada más el 7%, tú dices, Leonardo, que pudiera no ser nada más el 7%, que fueran más, habría que verlo. Pero la información oficial es y con esa es con la que se tomó la decisión, no hubo titubeo. Es el 7% de los hogares los que no tienen. Y con eso echamos para atrás una política en la que estaban comprometidos por razones democráticas. No pudieron abrir el voto por voto y casilla por casilla, eso es imposible. Pero aquí, instantáneo, inmediatamente, va para atrás esto. Realmente no hay forma de defender esta parón a la reforma de la televisión digital, salvo que les conviene mucho a quienes ahorita se enriquecen con el statu quo. ¿Quién ganó aquí? Cualquiera que está con el statu quo, y no hay más que dos grandes actores que están con el statu quo. En estos momentos supongo que no faltará en el auditorio quien diga que hay una criticonería muy arraigada en esta mesa y que estamos culpando de todo a los poderes fácticos y a las televisoras, pero recuerdo que el marco analítico de este tema y muchos otros lo dieron el presidente de la República y los tres partidos con el Pacto por México, porque desde un primer momento dijeron el objetivo es frenar a los poderes fácticos y este es un caso, si se quiere, menor, pero que forma parte de un forcejeo que estamos viendo, el forcejeo de las televisoras o los grandes poderes de las comunicaciones que están queriendo frenar las consecuencias de una reforma en telecomunicaciones.
Y desde esa perspectiva, uno de los saldos que quedan, con esta lectura, claro, porque la lectura que uno hace es de cuándo acá les preocupa tanto, coincido contigo, la democracia, porque si uno revisa desde la óptica de los organismos públicos encargados de defender los derechos de los mexicanos, empieza el Instituto Electoral local, que de repente dice, no, el 7% se va a ver afectado, se lo pide al IFE que de manera, pero rapidísima, una comisión llega a una determinación y la COFETEL le hace caso. Y solo protestaron unos centenares de personas. Es decir, impresiona... Y el alcalde de Tijuana, ¿no? Y el alcalde, la sensibilidad de estos organismos públicos que ante unos cuantos, la protesta de unos cuantos, inmediatamente reaccionan, pero con una celeridad sorprendente. Perdonen, pero es inevitable pensar que están ustedes defendiendo los derechos de las televisoras. Sí, bueno, dice Lorenzo que es difícil o imposible asumir la defensa. En este caso los institutos, yo voy a intentarlo más o menos, el Instituto Local y el IFE, porque me parece que en la lógica de ellos y en sus facultades y sus responsabilidades, pues tienen que ver el aspecto electoral estrictamente. Si se trata efectivamente de una equidad, ellos no pueden menospreciar tan fácilmente el decir, bueno, son solamente el 7%, para echar abajo una política pública de gran calado, que es la de las comunicaciones. Que quien tenía que tomar esa decisión en todo caso, y tomar en cuenta esos criterios, me parece que era la COFETEL. Porque el IFE sí podía haber dicho, a ver, de nuestro papel, que es ver la cuestión electoral, pues sí creemos que se está afectando este tipo de derechos y equidad, independientemente de otras decisiones que han tomado y que son muy criticables. Yo he criticado un montón de veces al IFE por muchas decisiones, pero creo que la decisión en este caso sí tenía que ser a partir de sus propias responsabilidades en términos electorales. El COFETEL sí podría haber dicho, bueno, el IFE tiene y el Instituto Local pues están viendo la perspectiva desde lo electoral, pues es su función, pero yo que estoy comprometido con la política de medios, entonces sí digo que se quede el apagón, que se dé el apagón, que podemos hacer el sacrificio electoral, pero me parece muy difícil que esa argumentación lo hubieran podido tener tanto el Instituto como el IFE, pero debo decir también que los partidos en cada uno de los casos estuvieron de acuerdo por consenso, ¿eh? Sí, tanto en el Instituto Electoral de Baja California como en la comisión del IFE, los partidos ahí representados, que son todos, estuvieron de acuerdo por consenso en decir efectivamente que se pare. Ahora, la pregunta que yo haría en todo caso es, por la reacción que veo, pareciera que la política se vino para abajo ya definitivamente. Es como si dijeran, ya no va a haber política de medios, ya no va a haber apertura por lo electoral. Pero ¿qué tanto afecta? A lo mejor no estoy bien informado en términos técnicos, el que se desplace hasta el 18 de julio, el apagón. Porque se dice también, todo el proceso está pensado hasta 2015, donde va a haber elección federal. Pues entonces el apagón se trazará hasta después de la elección. Yo no sé de veras qué tanto se detenga o qué tanto se echa a perder el proceso por un retraso de 1 mes y medio. No voy a cuestionar que en este caso tal vez los institutos electorales actuaron con enorme preocupación por la democracia. Lo malo es que ese compromiso no se les ve en todas las situaciones. Vamos, cuando surge el escándalo de Veracruz, por ejemplo, hicieron todo lo posible por no involucrarse. Vamos, todo lo posible. Le sacaron la vuelta, pero de manera deliberada, y en ese sentido, sí tal vez exagerada esta lectura, pero se acompaña. El presidente no ha promulgado la ley de telecomunicaciones. Estamos viendo señales de que hay una defensa férrea de parte de los poderes fácticos de sus intereses. Y agregar que muchos institutos electorales han bloqueado todas las coaliciones opositoras que han podido, ¿eh? Ahí donde van le encuentran problemas. Claro, pero esa es otra lógica, ¿no? De otro tema. Hablando de los institutos, pero este tema de que se vaya Julio, a mí que me preocupa, que ya para entonces vamos a estar en plena discusión de la conformación del IFETEL. Por tanto, la COFETEL va a estar en vía agónica. No sé si era importante que esta primera decisión la tomara, pero lo dejo como hipótesis. Bueno, solamente retomo la idea. Efectivamente, muchas decisiones del IFE han estado muy mal. Pero si por las que han estado mal vamos a criticar alguna que en principio a mí me parece que no tenía de otra, habría que ver cada uno en su propia lógica y en su propia proporción. Pero yo sigo con la duda, ¿qué tanto afecta a la política de apertura de los medios el que se retrase 1 mes y medio el proceso mismo del apagón? Pero nos vamos al siguiente segmento, no nos deje.
Hace muchos años que es imposible ignorar lo que haga China. A partir de los últimos años se ha convertido en la segunda potencia del mundo y por supuesto una buena parte de lo que haga tiene impacto en nuestro país y en muchos otros. Xi Jinping hace una gira por América que incluye entre otros nuestro país y es interesante ver en qué términos se puede dar la relación entre los dos países, una relación que tiene 40 y tantos años. Interesante comparar cómo era México en el 72, 73 y cómo es ahora y cómo era China en esa época y cómo es ahora. Pero la relación entre los dos países es una relación totalmente desequilibrada. Creo que la diferencia, cito de memoria, son 40 y tantos mil millones de dólares. Es decir, ellos nos venden una buena parte de productos, pero no solamente sandalias y juguetes, productos industriales importantes, y nosotros les vendemos algo así como 1,000 y pico de millones. Hay poca inversión y hay temas sensibles que los últimos gobiernos no han manejado. Déjenme ser muy prudente en el término. Bien, está por supuesto la desastrosa gira de Vicente Fox en el 2001 y después está este incidente, entre comillas, de la visita del Dalai Lama que tanto irritó a Felipe Calderón, que tanto irritó al gobierno chino. Es inusual que entre gobiernos se reprochen las cosas de la manera en que lo hizo el embajador chino, diciendo, oiga, todo iba muy bien, el tema de la carne de cerdo ya se iba a arreglar, no necesariamente es cierto, pero eso es lo que dijo, pero a Felipe Calderón se le ocurrió recibir al Dalai Lama, con lo cual este asunto por supuesto se complicó. Yo digo que en este caso aplica, no sé cómo lo vean ustedes, el te lo digo Felipe para que me entiendas Enrique, es decir, no se le vaya a ocurrir a México tocar el tema del Tíbet o tocar temas que ahora le son muy sensibles a una China que empezó como potencia pacífica, del Pacífico y también pacífica, y ahora ya tiene sus rasguitos de potencia diciendo, a ver, estos temas a mí no me gusta que los trate. Finalmente, un país, y en este caso un presidente soberano, entrevistarse con quien él quiera, pero los chinos claramente ponen esto, y es interesante ver hacia dónde se moverá la relación entre los dos países. China, durante una parte bien importante ya del siglo XVIII y sobre todo el XIX, es una masa enorme que tiene muy poca fuerza, donde los europeos llegan y le ordenan y le piden que abra sus mercados. Y es ahí donde empieza el problema de las drogas que hoy tenemos. Son los occidentales los que invierten una buena cantidad de energía para meter el opio en China y que lo consuman los chinos y que se amuelen los chinos. Luego ya dieron marcha atrás, pero el mercado ya se había desarrollado. Bueno, esa China que está tan boca bajeada empieza a resurgir. Desde la perspectiva china, una historia que ellos mismos consideran de 5,000 años, estos últimos 200 o 300 años son un pequeño bajón. Ya van otra vez hacia arriba. En general no son un país o un imperio que se haya impuesto por la fuerza, salvo en sus márgenes, ¿no? En los estados que están muy cerca, pero en general no es un país que esté pensando en mandar flotas. La gran flota china, que sí tuvo lugar, luego ya no volvió y se retrajeron, pero porque tenían una enorme confianza en ellos y veían al resto del mundo muy, muy despectivamente. Bueno, les costó, pero ahora vuelven, y vuelven con un proyecto económico sobre todo. Mientras Europa se está viniendo abajo, Estados Unidos tiene enormes problemas, nosotros estamos ligados políticamente y económicamente a Estados Unidos. ¿Hemos pensado realmente en una política hacia China? Como, digamos, Brasil, nuestro eterno punto de referencia en América Latina, que sí la tiene. Nosotros no. China aparece como algo que está ahí a lo que tenemos que reaccionar. Otra vez, reaccionamos, pero no actuamos. No sé si ahora se esté abriendo una nueva posibilidad, que yo no he visto una idea clara de México frente a China. ¿Podría servir la visita sirve la visita de China para resaltar algunos aspectos que urge se corrijan en la política mexicana? Las aduanas, por ejemplo, porque hay evidencias de que el contrabando de productos chinos es enorme y que está asociado a grupos delincuenciales que se aprovechan de la corrupción y la laxitud de las aduanas mexicanas para meter productos que luego
destrozan ramas enteras de la economía. Me parece que más allá de los posibles acuerdos que vaya a haber entre México y China, estaría bien que recordemos ese punto. Segundo, a mí me pareció positivo que recibiera al Dalai Lama, Felipe Calderón. Me parece que a México se le ha olvidado la importancia de tener una política exterior independiente que se guía no solo por intereses, sino por principios. Y el caso del Tíbet y del Dalai Lama en el exilio en India es un recordatorio de que hay causas en las cuales México bien puede posicionarse y hacer sentir su voz y decirle pues a los chinos, pues qué pena que a ustedes les sepa mal, a nosotros nos sabe mal que nos envíen de contrabando sus productos, pero una vez más, aquí tendría que haber una política exterior mexicana clara, decidida, que proyecta un país seguro de lo que quiere, seguro de sí mismo, pero si no somos capaces de levantarle la voz y tomar medidas unilaterales frente a Estados Unidos en el tema de las drogas, pues yo no veo que México se vaya a plantar frente a China. Más bien lo que va a suceder es que Calderón no va a recibir al Dalai Lama. Peña Nieto no va a recibir al Dalai Lama y se reunirá, pues hará con la Casa del Tíbet, con los grupos que apoyan a ese país. Sí, es la eterna tensión que hay en la política exterior, pero también es en la política interna, entre principios y pragmatismo, ¿no? De pronto los países tienen que decidir qué tanto le destinan a los principios, sabiendo que si te vas totalmente por los principios vas a quedar muy aislado, vas a quedar con muchos efectos negativos. Entonces muchos países se van un poco del otro lado, al estricto pragmatismo, a sacar ventajas, y que los principios de derechos humanos y de justicia pues los dejan de lado. De pronto se tiene que tomar una dosis de uno y otro. Y los gobiernos de pronto cambian también en el propio país, ¿no? Se van más hacia el pragmatismo, más hacia los principios o ciertos principios, pero asumiendo los costos que esto genera. Y frente a China, yo lo que veo en general de los países, en la mayoría es el pragmatismo, incluso Naciones Unidas. Es generalmente el pragmatismo por la importancia que puede tener China en términos económicos, que por cierto se cambió el giro de China, porque China siempre fue visto como el gran mercado. Quien meta un producto en China verdaderamente basa por su población, y lo que pasa es que los chinos tenían mucho que ofrecer, pero no compraban nada de lo de afuera. Por eso les metieron el opio. Si estos no nos compran nuestras baratijas que hacemos en Europa, pues vamos a meterles el opio para que lo compren, que lo cultivaban en India, por cierto, los ingleses. Y sigue esa idea de que si metes un producto, pues es el mercado, pero que el mercado que no compra hacia afuera. Lo que se ha aceptado son capitales e inversión extranjera a partir de los años 80, cuando viene una apertura de China y entonces dicen, miren, sus productos no, pero capital de inversión extranjera sí les vamos a aceptar de diferentes zonas, para a su vez reproducir los productos, incluso los que hacen ustedes mismos a nivel nacional, los vamos a reproducir mucho más baratos. Es lo que han estado haciendo todos estos años, un poco reproduciendo y adecuando a sus propios potenciales, que son enormes, pues, lo que podemos llamar un modelo oriental, ¿no? Es decir, reproducimos lo que hacen en otros países, pero más barato para metérselos en el mercado. Lo hizo Japón después de la guerra, lo hizo Corea, Taiwán después, y ahora China está por ese camino también. Más que comprarle sus productos, se los reproducimos más baratos. Y yo veo tres así nudos problemáticos. Uno, respecto a China, ya lo enunciaba, este crecimiento económico sí trae consigo una expansión hasta arrogante por parte de los chinos. Hace algunos años no me los imagino diciendo eso, y esto genera, en el caso de México, alguna fricción, pero con sus vecinos ya problemas serios por su expansión naval, lo cual va a plantear algún problema en el futuro no lejano. Lo segundo es el tema de qué negocios queremos con ellos. Dicen los chinos, perfecto, yo le construyo la infraestructura que quiera e invierto en su país. Nada más que entro con llave en mano, vengo hasta con trabajadores chinos y lo hago a mi manera. Y México dice, no, aquí tengo constructoras muy poderosas y ese mercado es mío. Y el tercer elemento es qué va a hacer México con el TPP, el proyecto norteamericano más importante para contrapesar con los aliados asiáticos de los Estados Unidos. El poderío chino es TPP y nosotros ya nos colgamos ahí. Yo no sé si ustedes tengan información, para mí sigue poco claro cuál es la idea que México persigue. Entiendo que debemos estar ahí, pues son nuestros socios los Estados Unidos, pero ¿qué idea perseguimos en el caso del TPP? No sé lo que diremos. En el fondo creo que
estamos ante un problema de origen de cuando nacimos como país independiente. ¿Qué lugar queremos tomar en el mundo? Vamos, tenemos una localización privilegiada en términos geopolíticos, Cuenca del Caribe, vecinos de Estados Unidos, un mar gigantesco hacia el Pacífico. Podríamos ser una potencia naval. Jamás lo hemos sido porque no hay esa vocación, porque México sigue encerrado en sí mismo con, no quiero decir intimidado, pero sí un poco, sí intimidado por el mundo, como que no acaba de decidirse qué demonios vamos a querer frente a los demás. Intimidado por Estados Unidos. Ya no tenemos tiempo, pero por un momento, al final del porfiriato, la idea era tener una diversidad de relaciones. China podía ser ahora eso, pero no sé si lo tomaremos. Nos tenemos que ir, lo esperamos, señora, la próxima semana aquí en El Primer Plano.